Ya, buenos días. En esta clase, la agenda es la siguiente. Uno, vamos a concluir con el estudio de la teoría del consumidor, eh, mostrando cómo se puede saber directamente la respuesta sin resolver el ejercicio, ¿ya? Pero en el examen ustedes tienen que hacer con todo el procedimiento, ¿ya? La segunda parte del curso de esta clase va a ser, vamos a empezar a estudiar la última unidad de aprendizaje, teoría de la empresa o de la producción. Entonces, a ver, para concluir la teoría de la elección del consumidor, solamente mencionar, porque ya hemos estudiado esto. Hemos estudiado que la teoría del consumidor tiene tres elementos: función objetivo, restricción presupuestaria y variables de decisión. Hemos estudiado cada uno de estos elementos matemática y gráficamente, ¿no? Eso hemos estudiado, ¿ya? También hemos estudiado, y la pregunta de examen y la pregunta generadora del aprendizaje era: explique teórica, gráfica y matemáticamente la elección óptima del consumidor. Eso ya hemos estudiado también. Entonces, la pregunta era, explique teórica, gráfica y matemáticamente la elección óptima del consumidor. Y esto es lo que hemos explicado, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? Entonces, lo que hemos estudiado, ¿no? Teóricamente, cuando las pendientes son iguales. Cuando la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la resta presupuestaria, matemáticamente primera condición y segunda condición. Gráficamente, cuando la curva de indiferencia es tangente con la recta presupuestaria. ¿Cómo se determinan las cantidades óptimas de consumo del bien 1 y del bien 2? Utilizando el método de multiplicador de Lagrange. Y el método de multiplicador de Lagrange hemos estudiado, tiene dos pasos. Primer paso, planteamiento del problema del consumidor. Segundo paso, aplicar el lagrangiano y la condición de primer orden. Esta primera condición matemática de la teoría de la elección del consumidor se deriva, esta condición se deriva, hemos mostrado en la clase resolviendo en la pizarra, esta primera condición viene de resolver el problema del consumidor utilizando el método de multiplicador de Lagrange. Y después hemos resuelto este ejercicio. Y lo hemos resuelto con la solución general y con la solución específica numérica. Con la solución general, no utilizamos ningún valor numérico. ¿Cuál es la ventaja? Vamos a ver hoy que podemos saber directamente cuál es la respuesta, sin resolver. El segundo método es la solución numérica. En este caso, desde el principio utilizamos los valores numéricos, ¿no? Del presupuesto, del precio del bien 1, de todo. La desventaja es que siempre existe cierto margen a que uno se equivoque en alguna derivada o en algún paso algebraico y no va a llegar a la respuesta correcta. No va a llegar a la respuesta correcta, ¿no? Entonces, eso. Esto hemos resuelto. Acá está. Voy a compartir. Hemos resuelto este ejercicio con la solución general o funcional. Fíjense, no hemos utilizado ningún valor numérico. Solamente al final hemos reemplazado los valores. Es el inciso A. El inciso B lo hemos resuelto en la clase, paso por paso. Ustedes vean las grabaciones de las clases anteriores.
El inciso B, la gráfica. La elección óptima del consumidor cuando la curva de indiferencia es tangente a la recta presupuestaria. Ayer también volvimos a ver eso, ¿no? Volvimos a ver eso. Acá está, ¿no? Elección óptima del consumidor cuando la curva de indiferencia es tangente con la recta presupuestaria. ¿Dónde? En las cantidades óptimas de consumo del bien 1 y del bien 2. ¿Ya? Y después hemos hecho el inciso C. El inciso C y el inciso D. ¿Ya? Muy bien, hemos hecho eso. Lo hemos resuelto en la clase. Vean la grabación de las clases anteriores, ¿ya? Ahora, para concluir, voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver una manera directa de saber cuál es la respuesta sin resolver. ¿Ya? A ver, hagamos eso. Ya, a ver, ustedes recordarán ustedes el ejercicio que hemos resuelto. El ejercicio que hemos resuelto era el siguiente. A ver, el ejercicio que hemos resuelto es el siguiente. Eh, el ejercicio que hemos resuelto es este ejercicio. Bueno, rápidamente. A ver, el ejercicio era ese. El ejercicio, la utilidad era este. No se va a ver muy bien, entonces yo digo esto. La utilidad del ejercicio que hemos resuelto era la siguiente. X sub 1 elevado a la delta. X sub 2 elevado a la valor de los delta. ¿Ya? Hemos resuelto esto con todo el procedimiento. ¿Y cuál era la respuesta? A ver, 3 puntos. Eso ya hemos hecho. 3 puntos. Cantidad óptima del consumo del bien. Bueno, ¿cuánto era? Delta del presupuesto entre el presupuesto. Con todo el procedimiento hemos hecho y hemos llegado que la cantidad óptima del bien 1 es igual a 1 menos delta del presupuesto entre el presupuesto. Hemos hecho esto resolviendo con el método multiplicador de Lagrange. Ahora, supongamos que el ejercicio sea el siguiente. Supongamos que la utilidad sea la siguiente. X sub 1 elevado a la alfa por X sub 2 elevado a la 1 de alfa. Esto lo tendríamos que resolver con el método de multiplicador de Lagrange. Pero ya podemos saber la respuesta de manera directa. A ver, utilizando esto, ¿cómo sería la respuesta en este caso? X sub 1 óptimo, ¿cómo sería? Igual a alfa, ¿de qué cosa? Alfa del presupuesto entre peso 1, ¿no? Y X sub 2, ¿cómo sería? Óptimo. Sería 1 menos alfa del presupuesto entre peso 2. Claro, esto lo tendríamos que hacer con el método de multiplicador de Lagrange. Pero ya vamos a saber cuál es la respuesta a la que tenemos que llegar. A ver, uno más, otro caso más. Supongamos que la utilidad sea la siguiente. X sub 1 elevado a la beta por X sub 2 elevado a la menos beta. ¿Ya? A ver, ustedes díganme, ¿cuáles serían las cantidades óptimas de consumo del bien 1 y del bien 2? A ver, Paula, la cantidad óptima del bien 1, ¿cuánto sería? En este caso, utilizando lo que hemos hecho. Sería igual a
igual a cuánto sería. Beta es el centro. Beta del Leandro. A ver, utilizando esto, sería beta del presupuesto ¿entre cuánto? Entre P sub 1. Y X sub 2, la cantidad de ellos que sería 1 menos beta del presupuesto entre cuánto? Entre P sub 2. Entonces, fíjense, ya saben a qué respuesta tienen que llegar. Pero, ¿cómo van a hacer? Utilizando con el método multiplicador de Lagrange. A ver, uno más. A ver, uno más. Supongamos que la utilidad es la siguiente. Pero fíjense, en todos los casos, los exponentes, ¿cuánto suman? 1. Beta más 1 menos beta igual a 1. Alfa más 1 menos alfa, 1. Los exponentes siempre suman 1. A ver, un caso más. Supongamos que la utilidad sea la siguiente. X sub 1 elevado a la... A ver, a eso. X sub 2 elevado a la 1 menos psi. Ya, ahora mis estructuras dicen X sub 1, vamos a cantidad óptima. A ver, haríamos todo esto con el método de multiplicador de Lagrange. Pero ¿a qué resultado vamos a llegar? X sub 1 es igual a ¿cuánto? Así del presupuesto entre P sub 1 y X sub 2 óptimo 1 menos psi del presupuesto entre ¿cuánto? P sub 2. Entonces ya saben, ¿ya? Claro, aquí van a llegar con todo el procedimiento del método multiplicador de Lagrange. A ver, y vamos a verificar, ya vamos a verificar para este caso, Ya, voy a guardar esto. Anoten esto en esa fotografía. Voy a guardar. Y vamos a verificar que todos son los modelos. Entonces, sin resolver, ya pueden saber a qué resultado tienen que llegar. ¿Ya? Ya, a ver, entonces, esta fotografía, a ver, vamos a verificar, ¿ya? Vamos a verificar para este caso. Pero en realidad es válido para cualquier caso. Vamos a verificar para este caso. Ya, a ver, ya, estos son los estados. A ver, verificamos. ¿Verificamos dónde? Verificamos en la restricción presupuestaria. Pues verificando en la restricción presupuestaria. Y la restricción presupuestaria en general, ¿a qué es igual? Gasto en el bien 1 más gasto en el bien 2 igual al precio. Pues, a ver, vamos a hacer eso. P por X sub 1. X sub 1, ¿cuánto vale? Vamos a reemplazar el valor de X sub 1 y el valor de X sub 2. X sub 1, ¿cuánto vale? Alfa del precio. Pues, ¿entre cuánto? Entre P sub 1. Más P sub 2 por X sub 2. ¿Y X sub 2 cuánto vale? 1 menos alfa del presupuesto entre P sub 2.
¿Igual a cuánto? Igual a presupuesto. ¿Sí? Presupuesto con presupuesto se va a simplificar. Presupuesto con presupuesto se va a simplificar. ¿Sí? ¿Qué va a quedar acá? Alfa del presupuesto. A ver acá. Más a más. 1 por n, ¿cuánto va a ser? Más n. Más por menos alfa de n, menos alfa de n. Igual a qué cosa? A n. Más alfa menos alfa, más alfa m menos alfa m se simplifica. Y m es igual a m. Como la restricción presupuestaria se cumple con igualdad de los valores de x1 y x2 son los correctos. ¿Sí? A ver, lo que quiero resaltar es lo siguiente. Una vez conocida la función de utilidad, si es de retornos constantes hasta la, ya podemos saber cuál es la respuesta sin resolver directamente. Pero en el examen, reitero, tienen que hacer con todo el procedimiento. Pero ya saben a qué respuesta tienen que llegar. ¿Sí? Eso. Eso. Ya, a ver, entonces tomen nota, porque voy a borrar esto y vamos a empezar otra unidad. Vamos a empezar a estudiar otra unidad, la última unidad de aprendizaje. Entonces, otra unidad. A ver, y para terminar esa unidad, a ver, primero, entonces, a ver, ¿ustedes qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer? Van a responder, ¿qué cosa? A la última columna de la matriz SQA. ¿Cuál es la última columna de la matriz SQA? ¿Cuál es la pregunta? A ver, para terminar, ustedes, como tarea, tienen que responder ¿qué cosa? La última pregunta. ¿Y cuál es la última pregunta? ¿Qué han aprendido? ¿Qué aprendí? ¿Qué han aprendido? Varias cosas. Entonces van a escribir eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, otra nueva unidad. Teoría de la empresa o de la producción. Teoría de la empresa o de la producción. Subtítulo, introducción, presentación, motivación y metacognición. Como ya es de costumbre, ustedes van a responder a la primera pregunta y a la segunda pregunta
de la matriz de ese cuadro. Es decir, cada uno de ustedes se va a preguntar y responder, va a preguntar, va a reflexionar sobre qué se pregunta. ¿Qué quiero aprender? ¿Ya? ¿Qué quiero aprender? Estas dos preguntas las van a responder. ¿Ya? Y después, a la finalización de la unidad, ¿qué pregunta van a responder? ¿Qué aprendí? ¿O qué me falta por aprender? ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué me falta por aprender? ¿Qué aprendí o qué me falta por aprender? ¿Qué van a hacer? Van a reflexionar sobre el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Muy bien. Bueno, tenemos que avanzar. Entonces les dejo como tarea. ¿Ya? Pero, ¿qué podríamos responder? A ver, podríamos responder a las siguientes preguntas. A ver, en el qué sé, ¿qué estoy haciendo? Al preguntarles qué saben, estoy explorando sus saberes, sus conocimientos previos. Y en esta pregunta del qué sé, podrían plantearse las siguientes preguntas. Podrían plantearse las siguientes preguntas. Por ejemplo, podrían preguntarse, ¿qué es una empresa? ¿Qué es una empresa? ¿A qué se dedica una empresa? A ver, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace una empresa? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace una empresa? Produce. ¿Qué, qué hace una empresa? Ustedes conocen empresas. ¿Qué hacen? Producen bienes, productos o mercancías o prestan servicios. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? No, maximizar beneficios o minimizar costos. Ya, entonces, la pregunta generadora del aprendizaje de esta unidad y pregunta de examen es esta. Explique teórica, gráfica y matemáticamente la maximización de beneficios de una empresa competitiva. ¿Ya? Entonces, en saberes previos, ¿qué es una empresa? ¿A qué se dedica una empresa? ¿Cuáles? Esas son las preguntas que podrían responder en la columna de ¿qué sé? ¿Qué estoy haciendo como profesor? Estoy explorando sus saberes, sus conocimientos previos. ¿Ya? Reitero, la pregunta generadora del aprendizaje es explique teórica, gráfica y matemáticamente la maximización de beneficios de una empresa competitiva. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es una empresa?
Ya, entonces, ¿qué es una empresa? Es una unidad económica de producción. ¿Qué hace? Produce bienes, productos, mercancías, presta servicios. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Maximizar beneficios o minimizar costos. Cuando la empresa maximiza beneficios, está minimizando costos. Eso se denomina el problema del primal. Por una parte. Por otra parte, cuando la empresa está minimizando costos, al mismo tiempo está maximizando beneficios. Eso se llama el problema del dual. En microeconomía tendrían que demostrar matemáticamente esto, que se denomina el problema del primal y dual. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de las empresas? Maximizar los beneficios. ¿Qué son los beneficios, Frinet? Beneficios es la diferencia entre los ingresos totales menos los costos totales. ¿De dónde obtienen las empresas sus ingresos? De las ventas. El beneficio es ingreso total menos costo total. ¿Sí? El ingreso total es igual a ¿qué cosa? Precio por la cantidad. Y el costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el costo fijo y el costo variable? El fijo no depende del volumen o cantidad producida. Ejemplos de costo fijo. Costo de la maquinaria, del equipo, del edificio. Para fabricar una silla necesito una máquina que corte madera. Para fabricar 50 sillas necesito la misma máquina que corte madera. Fabrique una o 50 sillas, necesito la máquina corte madera. El costo de la maquinaria es un costo fijo o variable. Fijo. Pero si quiero producir una silla, necesito un trabajador. Si quiero fabricar dos sillas, necesito dos trabajadores. El costo variable depende del volumen o cantidad producida. ¿Sí? Y el principal costo variable son sueldos y salarios de los trabajadores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos aumentar beneficios? Vean la ecuación. ¿Cómo podemos aumentar beneficios? Aumentando los ingresos o bajando acá, beneficios. Beneficio. El objetivo de la empresa es hacer máxima la diferencia entre los ingresos y los costos. ¿Cómo podemos aumentar los beneficios? Aumentando los ingresos o bajando los costos. ¿Cómo podemos aumentar los ingresos? El ingreso es precio por la cantidad. ¿Ya? Precio por la cantidad. Muy bien. A ver, pensemos esto. A ver, en la teoría del consumidor, ¿qué es lo que conocían? ¿Cuál era el dato conocido? Los precios y el presupuesto. ¿Cuál era la variable de decisión? ¿Cuáles eran las incógnitas? Las cantidades óptimas de... ¿Qué determinamos con el lagrangiano? Con los métodos de optimización. Las cantidades óptimas de consumo. Entonces, en el caso del consumidor, datos conocidos. Precio del bien uno, del bien 2 y el presupuesto. ¿Cuáles eran las incógnitas? Las variables de decisión, cantidades de consumo del bien uno y del bien 2. Ahora piensen, estamos estudiando teoría de la empresa, ahora piensen como empresas. Como empresas se dedican a producir. Como empresas su objetivo es maximizar beneficios. Ahora, como empresas, piensen. ¿Qué conocen las empresas? ¿Qué datos son? A ver, supongamos que quieren fabricar mesas y sillas. ¿Cuáles son los datos conocidos? ¿Cuáles son los datos conocidos? ¿Qué conocen? Si van a fabricar mesas y sillas, ¿qué conocen?
conocen el precio de los factores productivos. Si conocen el precio de la madera, del pegamento, del hierro, de las horas hombre trabajo. También conocen o pueden averiguar requerimientos técnicos, es decir, para fabricar una silla, una mesa, ¿cuánto metro cuadrado de madera necesito? ¿Cuánto de hierro? ¿Cuántos tornillos? ¿Cuánto pegamento? ¿Cuántas horas hombre trabajo? Eso es requerimientos técnicos. Entonces, conoce el precio de los factores productivos. Conoce cuánto se le está pagando a los trabajadores del sector, salarios. Conocen que si no tienen el suficiente capital, empresas, ¿qué van a hacer? Se van a prestar del sistema financiero de los bancos. ¿Y de qué van a pagar al banco? Interés, tasa de interés, intereses. Y saben, pueden averiguar cuánto es la tasa de interés que el banco está cobrando al sistema, al sector que van a pertenecer ustedes. ¿Y cuál es la variable de decisión? Conocen, a ver, reitero, conocen el precio de los factores productivos, del trabajo, del capital, requerimientos técnicos, ¿no? ¿Cuánto metro cuadrado de madera necesito? Para fabricar una silla, pegamento, hierro, horas hombre trabajo. Eso. ¿Cuáles son las variables de decisión? Cantidades óptimas de producción. ¿Qué dice el tercer principio de la economía? ¿Qué dice el tercer principio de la economía? Las personas racionales piensan en términos marginales, ¿no? Las personas racionales piensan en términos marginales. En esta unidad vamos a aplicar ese principio. A ver, recordemos, ¿a qué se dedican las empresas? A producir. ¿Cómo deciden las empresas cuánto producir? Pensando en términos marginales. ¿Comparan el ingreso y el costo? Marginal. A ver, hemos visto eso al principio del semestre, los 10 principios de la economía. A ver, recuerden, si el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, ¿van a producir más o van a producir menos? Van a producir más. ¿Por qué? ¿Por qué, Frinet? ¿Por qué van a producir más? Porque la última unidad adicional está aumentando más los ingresos de lo que está aumentando los costos, ¿sí? Entonces, si el ingreso marginal es mayor que el costo marginal, empresas, ¿qué van a hacer? Van a aumentar la producción, porque la última unidad adicional producida está aumentando más los ingresos de lo que está aumentando los costos, ¿sí? En cambio, si el costo marginal es mayor que el ingreso marginal, tienen que decidir, ¿van a producir más o van a producir menos? ¿Van a producir menos? ¿Por qué? Porque la última unidad adicional pues, está aumentando costo marginal, más los costos de lo que está aumentando los ingresos. ¿Y cuándo ni van a aumentar, ni van a disminuir la producción? Cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal. Entonces, ¿a qué se dedican las empresas? A producir. ¿Cómo deciden las empresas cuánto producir? Pensando en términos marginales. ¿Ya? Entonces, primera condición de maximización de beneficios. Anoten. Ingreso marginal igual a costo marginal. Ya, a ver, la pregunta era, explique teórica, gráfica y matemáticamente la maximización de beneficios de una empresa competitiva. Ahora, ¿qué es una empresa competitiva? A ver, vamos a eso. Un mercado es competitivo cuando tiene tres características. A ver, primero, supongamos que todos ustedes
fabrican mesas y sillas con características similares. Es decir, el producto es homogéneo. El producto es homogéneo. ¿Ya? Muy bien. El producto es homogéneo. ¿Ya? Supongamos que todos ustedes venden la silla en 100 bolivianos. ¿Ya? Alguien de ustedes quiere vender la silla en 150 bolivianos. ¿Podrá vender la silla en 150 bolivianos? ¿Sí o no? No. ¿Por qué les voy a pagar 50 bolivianos más si esa misma silla lo puedo comprar de empresas de al lado en 100 bolivianos? ¿Sí o no? Entonces, un mercado competitivo, a ver, ese es un caso. Ahora, el otro caso, supongamos que tengo una empresa que fabrica una silla con una característica bien particular. Es una silla en la cual uno se sienta, piensa en el lugar que quiere estar y aparece en ese lugar. Y el único que conoce esa tecnología es mi persona. Pregunta, ¿puedo cobrar el precio que quiera por esta silla? Sí, tengo poder. Puedo cobrar el precio que yo quiera. ¿De dónde proviene de dónde viene mi poder? ¿De dónde viene mi poder? Porque soy la única empresa. Ustedes no tienen poder en el ejemplo. ¿Por qué no tienen poder? Porque ustedes son muchos y ustedes producen un producto con características similares. En cambio, yo soy único y lo que produzco no tiene sustitutos cercanos. Entonces tengo poder. Tengo poder de mercado. ¿Sí? Y ahora, volvamos. Un mercado competitivo, tres características. Primera característica, muchos compradores, muchos vendedores. Segunda característica, el producto es homogéneo. Si existen muchos compradores, muchos vendedores y el producto es homogéneo, pregunta, ¿quién determina el precio? El mercado. ¿Y quién es el mercado? La oferta y la demanda. Si existen muchos compradores y muchos vendedores y el producto es homogéneo, el precio está determinado por el mercado. ¿Sí? A ver, en un mercado en el que existen muchos compradores, muchos vendedores y el producto es homogéneo, ustedes son tomadores de precio. Tomadores de precio. No tienen poder de mercado. Tercera característica de un mercado competitivo. A ver, supongamos que donde ustedes viven hay un café internet y ustedes se han percatado que ese café internet siempre está lleno. Dice, entonces la demanda es mayor que la oferta. Como la demanda es mayor que la oferta, el precio hora café internet es elevado. ¿Ya? Entonces es elevado, hay elevados beneficios. ¿Ya? Porque la demanda es mayor que la oferta. ¿Ya? Al día siguiente, todos ustedes abren su café internet. Ahora, ¿qué ocurre? La oferta es mayor que la demanda. ¿Qué ocurre con el precio de hora café internet? Baja. Lo, negocio de pocos, ruina de muchos. En general, entre comillas, cualquier actividad es negocio si hay pocos en el mercado que están ofreciendo o vendiendo el producto. Pero si son muchos, deja de serlo. Negocio de pocos, ruina de muchos. Entonces, ¿cuándo las empresas entran al mercado? Cuando hay beneficios. Las empresas entran al mercado incentivadas por los beneficios. ¿Sí? ¿Y cuándo salen del mercado? A ver, había beneficios porque la demanda era mayor que la oferta, los precios estaban subiendo. Y si los precios suben, aumentan los beneficios. Pero ahora ustedes que han entrado al mercado, la oferta es mayor que la demanda, el precio café internet disminuye. Empiezan a incurrir en pérdidas. Entonces,
Tercera característica, las empresas entran al mercado cuando hay beneficios, ¿no? Entran al mercado cuando hay beneficios. ¿Y cuando hay beneficios? Cuando los ingresos totales son mayores que los costos totales. ¿Y cuándo van a salir del mercado? Cuando hay pérdidas. ¿Y cuándo hay pérdidas? Cuando los costos totales son mayores que los ingresos totales. Entran cuando hay beneficios. ¿Sí? Hay beneficios cuando la demanda es mayor que la oferta, cuando los precios suben. Hay beneficios cuando los ingresos totales son mayores a los costos totales, ¿no? ¿Sí? Entran cuando hay beneficios. Salen cuando hay. Entonces salen del mercado cuando hay pérdidas. ¿Y cuando hay pérdidas? Cuando los costos totales son mayores que los ingresos totales. ¿Sí? ¿Y cuando ni entran ni salen del mercado? Cuando los ingresos totales son igual a los costos totales. A ver, tome nota de eso. A ver. Entonces, un mercado competitivo tiene tres características. Uno, muchos compradores, muchos vendedores. Dos, el producto es homogéneo. Tercera característica, existe libre entrada y salida de empresas del mercado. Entonces, entran cuando hay beneficios, ¿no? Hay beneficios cuando la demanda es mayor que la oferta. Y si la demanda es mayor que los precios, suben. Hay beneficios cuando los ingresos totales son mayores que los costos totales. Salen cuando hay pérdidas. Ahora, cuando las empresas ni entran ni salen, cuando los ingresos totales son igual a los costos totales. Pero eso implicaría ¿qué cosa? Que los beneficios son iguales a cero. Y podría preguntarse, pero si no obtengo beneficio, ¿para qué voy a producir? Pero eso ocurre a largo plazo.
¿ya? Eso puse a largo plazo. Ya, a ver, vamos a, bueno, estamos acá ya, estamos estudiando, bueno, acá, estamos postproducción, acá está, ¿no? El esquema. La empresa se dedica a producir. ¿Qué hace la empresa? Combina factores productivos, tierra, trabajo, capital para producir bienes, productos o mercancías o prestar servicios. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Maximizar beneficio. ¿Y qué son los beneficios? La diferencia entre los ingresos totales menos los costos totales. Producir cuesta, no es gratis. Producir cuesta, ¿ya? Ya. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Maximizar beneficios. ¿Y beneficio es qué cosa? La diferencia entre los ingresos totales menos los costos totales. ¿De dónde obtienen las empresas sus ingresos? De las ventas. Mientras más ventas realicen, mayor van a ser sus ingresos. Producir cuesta, implica incluir en costo fijo y variable. ¿Ya? A ver, para terminar la clase. A ver, acá observen la producción. A ver, fíjense, observen la primera y la segunda columna. A medida que aumenta el número de trabajadores, ¿qué ocurre con la producción de galletas? ¿Aumenta o disminuye? A medida que aumenta el número de trabajadores, aumenta la producción. Entonces, ¿la producción de qué depende? De, depende de la utilización de los factores productivos, trabajadores y capital. Mientras más trabajadores empleemos, mayor va a ser la producción, ¿sí? Entonces, aumenta el número de trabajadores, aumenta la producción, ¿sí? Ahora, a ver la tercera, la cuarta columna. Cualquiera sea la cantidad, el costo es el mismo. Costo fijo, costo variable. Costo fijo. El costo fijo no depende del volumen o cantidad producida. El costo de los trabajadores. Si empleamos 0 trabajadores, ¿cuánto es la producción? 0, pues. Sin trabajadores no podemos producir nada. ¿Sí? Y si no producimos, ¿cuánto va a ser el costo? El costo fijo, 30. Aunque no produzcamos, inclusimos en costo. Durante la pandemia, muchas empresas cerraron, pero seguían pagando costos fijos. Cuánto es el costo variable? 0. A medida que aumenta el número de trabajadores, ¿qué ocurre con el costo de los trabajadores? Aún aumenta. ¿Es el costo fijo o variable? El variable. ¿El costo variable de qué depende? Del número de trabajadores. Y si sumamos el costo fijo más el costo variable, ¿qué vamos a tener? El costo total. A ver, acá, costo fijo 30, costo variable 0. ¿Cuánto va a ser el costo total? 30, ¿no? Acá, ¿cuánto va a ser el costo total? Costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. ¿Cuánto es el costo fijo total? 40, y así. ¿Sí? Ahora, un concepto es, con esto terminamos. Producto marginal del trabajo, atiendan esto. El producto marginal del trabajo se calcula de esta manera. El producto marginal del trabajo. Acá está. Se calcula de esta manera. El producto marginal del trabajo nos dice en cuánto varía la producción debido a causa de una variación en la cantidad. ¿Ya? Producto marginal del trabajo. Variación de la producción dividida entre la variación en la cantidad. Y la variación de la producción es Y sub 2 producción final, menos Y sub 1 producción inicial. Variación en Q sub 2 final, menos Q sub 1 inicial.
A ver, vamos acá, al ejercicio. A ver, atiendan. Producto marginal. ¿Cómo terminamos? Producto marginal. Variación de la producción dividida entre la variación en la cantidad. A ver, atiendan. De 0 a 50, ¿en cuánto ha variado la producción? En 50. De 0 a 50, la producción ha variado en 50. ¿Cómo han calculado? 50 valor final menos 0 valor inicial. 50 menos 0, sin 50. De 0 a 1, ¿en cuánto ha variado el número de trabajadores? En 1. Producto marginal de trabajo. Variación de la producción 50 entre 1. ¿Cuánto va a ser el producto marginal de trabajo? Sin 50. 50 dividido entre 1. A ver acá. De 50 a 90, ¿en cuánto varía la producción? En 40. De 1 a 2, ¿en cuánto varía la cantidad? En 1. 40 entre 1, ¿cuánto va a ser el producto marginal de trabajo? 40, ¿no? ¿Cómo va a ser? Así, ¿no? A ver, de 0 a 50, la variación varía en 50. De 0 a 1, en 1. 50 entre 1, 50. De 50 a 90, ¿en cuánto varía la producción? En 40. De 1 a 2, 1. 40 entre 1, 40. ¿Sí? A ver, ahora cómo esto termina. A ver, primero observemos la primera y la segunda columna. A medida que aumenta el número de trabajadores, ¿qué ocurre con la producción? Aumenta. ¿Sí? Ahora observemos la primera y la tercera columna. A medida que aumenta el número de trabajadores, ¿qué ocurre con la productividad marginal del trabajo? Disminuye. ¿Sí? El primer trabajador aumenta la producción ¿en cuánto? En 50. El segundo trabajador ¿en cuánto aumenta la producción? En 40. El tercero en 30. Y el quinto trabajador ¿en cuánto aumenta la producción? En 5. Cada trabajador adicional cada vez aumenta menos la producción. ¿Por qué? Porque hay rendimientos decrecientes. Rendimientos decrecientes.